19:03, bienvenidos a Puntos de Vista. Ya arrancamos nuestro programa, ya con Fernanda, con todo el equipo, por supuesto, para hablar de lo que se viene en cuanto a las evaluaciones 3 meses del gobierno de Santiago Peña, pero por supuesto otros temas también de interés en esta tarde, como por ejemplo esto que tiene que ver con el clima. Está pegando con todo el fenómeno del Niño y se siente en temperaturas muy altas y también en el anuncio de que se vienen más tormentas para nuestro país. Ahí ya tenemos este boletín especial que fue emitido por Meteorología y estamos hablando de tormentas que se podrían dar de vuelta para centro, sur y este de la región oriental y para el sur de la región occidental. A partir de hoy, también el jueves, también el día viernes. Estamos hablando de, por ejemplo, centro y sur de Ñembucú, Misiones y Itapúa, Caazapá, el sur de Paraguarí y el sur de Alto Paraná. Esto podría durar hasta la tarde del viernes 17. También para San Pedro, Cordillera, Carindeyú, Central Asunción, Ñembucú, centro y norte de Paraguarí, Guairacagua, sur, norte de Caazapá, centro, norte de Alto Paraná y sur de Presidente Hayes. Jueves 16 hasta el día de mañana, de pasado mañana, viernes 17. Este aviso con acumulados importantes, con tormentas y la posibilidad de granizo también. Así que atentos a esto. 19,5, 34 grados ahora y esta es la zona donde se podrían dar estos fenómenos según estábamos viendo también en nuestro mapa y según Meteorología también. Y ya arrancamos con toda la información. Vamos completando también ya acá nosotros el trabajo. ¿Y qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes, antes que nada. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El saludo también para toda la gente. Bueno, inestables estas semanas, estos días en cuanto a tiempo, a clima, ¿verdad? Sí, dicen que es de manual cómo se está dando el tema del Niño. Lugares de inundaciones, lugares también con tormentas, lugares con sequía. Así que estamos con estas características y está golpeando el país en varios puntos. El calor que hace es impresionante también, una humedad bastante alta, en fin, de todo y lastimosamente esto que parece que va a continuar de esta manera. Hay estudios del Hospital de Clínicas, Psiquiatría, que hablan de la incidencia del clima en el humor. O sea, el calor excesivo hace que tengamos ciertas actitudes y que se agudicen algunas enfermedades mentales. ¿En serio? Sí, comprobado. Yo te pregunto algo. ¿El calor incide en Cámara de Diputados? ¿Suben los ánimos o es todo tranquilo, paz y amor? Para mí que ahí siempre suben los ánimos. Quórum, ¿cómo fue la tarde de hoy o la mañana de hoy en realidad ya en Cámara de Diputados? Y yo creo que en este caso no es una imagen, sino un video vale más que 1000 palabras. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se pelearon, se fueron, salieron ahí comunicados? ¿Se enojó el diputado Benítez, la diputada Ortega? Después volvieron, en fin. ¿Te parece si vemos primero este video y después contextualizamos un poco lo que ocurría? Nuevamente, para sorpresa de muy pocos, sin quórum en la Cámara de Diputados esta mañana. Así empezaba la jornada. Es una sesión más que nos dejan sin quórum. La bancada Manuel Colorado no vino. Entonces, ante semejante ausencia, yo creo que ya fue. Son las 10:20, no hay quórum, no es más simpático, es una falta de respeto. Total. Falta 10 minutos, diputado. Sí, total. Y bueno. Falta 10 minutos. O avisen nomás ya todo lo que se decidió y eso. Total, ya tienen los votos para no tener quórum. La tolerancia de 30 minutos, falta todavía 10 minutos. 30 minutos, ¿qué 30 minutos? Hace ratísimo, estamos ya a las 9 de la convocatoria. Son las 10. ¿Qué pasa, diputado? ¿No quieren escuchar los oradores? Parece que no. Parece que no. Las críticas de los 100 días quieren evitar. Y bueno, ¿cómo? Por favor, no nos dejen sin quórum. Les pido, por favor. Que no te sale a trabajar, señor. A trabajar. Ay, yo ahora le quiero, Raúl, trabajar. Te pagan tu sueldo, voy a trabajar. A trabajar. No nos dejen
sin quórum, por favor. A trabajar. Nos vemos. Pero no vas a dejar sin quórum. Con tu amplia mayoría igual vamos a sesionar. Igual van a aprobar lo Chao, que mi se amor, levantó. a trabajar. Te pagan un buen sueldo. Trabaja. Van a aprobar lo que se levantó. Este es el tipo de actitudes que uno espera de los representantes que tiene. Y la verdad que no. Ese griterío, en fin. ¿Y qué denuncian los diputados de la oposición? Bueno, ellos dicen que constantemente se da esta práctica que ya viene incluso desde el periodo anterior, que en momentos en donde los diputados que tienen una mayoría para posibilitar que la sesión no empiece ahora, por ejemplo, hacen lo siguiente: llegan básicamente tarde, más tarde que los 30 minutos de tolerancia que se les permite, y posterior a eso lo que hacen es convocar a una nueva sesión extraordinaria ya. Llaman a una nueva sesión y es allí donde ya eliminan, al tratarse de una sesión extraordinaria, la siguiente que se convoca, ya eliminan el estadio de oradores. Y eso impide el debate un poco libre sobre varios temas. Hoy, por ejemplo, el tema central, los primeros 3 meses del gobierno de Santiago Peña. Claro, si hablar de eso, evaluar y van a haber críticas, y trataron de evitar de esa manera. Esa es la denuncia. Esa es la denuncia que hacen los diputados, que constantemente llegan tarde a propósito, no porque tengan algún tipo de inconveniente, sino que supuestamente lo hacen a propósito para evitar ese estadio de oradores y evitar en ella el debate, las críticas, básicamente un tipo de censura. Y del otro lado tenemos aquí a estos diputados del oficialismo, que una de ellas, la líder de bancada, incluso es la que tiene este tipo de actitudes, Rocío Abed, que ella es la que dice finalmente que no les necesitan básicamente a los miembros de la oposición, porque igual ellos tienen mayoría propia para tener quórum o para quitar, en este caso, el quórum y evitar el debate. Hay que trabajar, le decía en un momento dado la diputada Rocío Abed a Raúl Benítez, igual provocaba incluso una publicación de todos sus proyectos de ley. Cuando que en realidad son sus colegas de su bancada y de otras también que no vinieron a trabajar, que no se presentaron ahora, que no estaban allí. Fíjense la Más de una hora esperaron. Sí, la cantidad de sillas vacías. Esto ya fue después, porque la sesión empezaba a las 9 de la mañana. Mucho después era lo que denunciaba Raúl Benítez, en este caso, que básicamente igual, pese a todo el tiempo de tolerancia que tienen, no llegaron a tiempo. Y esto continuó con comunicados, con dimes y diretes, pero lo concreto es que fue un momento de estas discusiones que quedó registrado y muestra un poco también, o refleja un poco también, el ambiente que se vive. Y hablemos también de otro tema político, en realidad debería ser educativo nomás, pero está muy lejos de ser educativo. Es un caso casi mercantil y político. Estamos hablando del tema de las universidades de medicina. Finalmente no prosperó la intención que habían presentado la senadora Blanca Ovelar, Esperanza Martínez, de suspender la habilitación de nuevas facultades de medicina. Sí, lo que se buscaba era justamente eso, evitar que por 5 años se habilite, o el CONES habilite, la carrera de medicina en distintas universidades. Más carreras. Más carreras. Es decir, y ahí es donde quiero hacer énfasis, Diego, porque hubo mucha confusión en la gente que como que escuchaba ahí rápido la noticia de pasada. Mucha gente pensaba que lo que se iba a hacer era cerrar carreras de medicina ya existentes y que los alumnos actuales iban a quedar básicamente colgados sin la posibilidad de culminar la carrera o de seguir los estudios. Eso no es lo que iba a ocurrir. No se iba a cerrar ninguna carrera que ya existe hoy día. Ni las de garage. De las más de 42 ofertas que hay. Lo que se buscaba era en realidad no permitir que por 5 años, o sea, impedir que por 5 años se habiliten otras nuevas carreras de medicina en distintos puntos del país. La denuncia fuerte fue de la senadora Ovelar, que hablaba y hacía énfasis en el tema del negocio, la falta de responsabilidad también, de la falta de elementos que tienen en el CONES, en el AES también, de cómo son las facultades de medicina hoy en día, ya las ya habilitadas. No tienen biblioteca, no tienen anfiteatro. Y lo más grave, perdón Diego que te interrumpa, lo más grave, ¿sabes qué es? No tienen dónde hacer prácticas. No hay dónde hacer práctica. Pero también parece que es un negocio ese. ¿No tienen hospitales de escuela? No hay eso, no existe.
terrible la situación que se denuncia, pero no tuvieron los votos y fue partida la votación, ¿verdad? Sí, No se le puede atribuir a un solo sector. No, y fue muy cabeza a cabeza, necesitaban ellos 20 votos, en este caso para aprobar, no lo consiguieron, también 20 para el rechazo, pero evidentemente ya se quedaron allí al ras, no consiguieron los votos necesarios. Escuchen parte de lo que era la denuncia que hacía la senadora Blanca Ovelar. No, es un problema de mercado, este es un problema de escala, absolutamente superada, totalmente fuera de toda lógica, movida solo por el interés en el lucro en la educación. Y la educación debería ser sin fines de lucro. Eso no quiere decir que la institución no tenga utilidades cuando es de gestión privada. Claro que puede tener utilidades y vaya utilidades. Estamos poniendo títulos de médicos en manos de personas que no tienen formación. Ruego a Dios que ustedes, ninguno de ustedes, ni los seres a quienes aman, ni sus vecinos ni sus amigos caigan en manos de esos improvisados que tienen una precarísima formación. Básicamente lo que van a hacer al rechazar este proyecto que buscaba suspender la habilitación de más carreras, van a permitir simple y lógicamente que se sigan habilitando más carreras, pese a que ya no tienen centros de práctica en varias regiones sanitarias. Y también se está dando el caso, bueno, por un lado la gran cantidad de alumnos extranjeros vienen a Paraguay, sí, y que después aparentemente también tienen problemas en su país de origen, Brasil en este caso, para revalidar sus títulos. Y además, a veces por formación incluso. ¿Y sabes hasta por dónde corrió el debate? Vamos a escuchar en la siguiente parte. Hasta por la parte económica más que de calidad y de excelencia educativa. Es que se llevó a ese lado la discusión. Porque dijeron, ¿cómo nosotros como país vamos a quedarnos sin esos ingresos de los estudiantes que traen su dinero, invierten en el Paraguay, gastan en el Paraguay? O sea, para ese lado de recaudación más que de excelencia educativa es que se llevó. Y hoy decía, entre otras cosas, la senadora Ovelar, perdón que la mencione como se dice en la Cámara, que encima la mayoría son, o trabajan, mejor dicho, como fundaciones, es decir, que no tributan, no pagan sobre sus ganancias las universidades. ¿Qué decían parte de los senadores que defendían el rechazo de este proyecto? Escuchamos. De 42 ofertas académicas de medicina en Paraguay, 16 nomás están certificadas por el ANEAES. ¿Y cómo el CONES habilitó 26? O sea que nosotros vamos a prohibir nuevas carreras de medicina, pero vamos a dejar adentro de la fiesta las 26 que no están certificadas, ¿veo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Esas 26 van a seguir sacando médicos de UAU. No es la solución. Nosotros ya tenemos más de 7.000 leyes. Esta es una ley que no va al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que el CONES está podrido. Porque si el CONES autorizó 26 carreras que hoy no están certificadas por la ANEAES, quiere decir que está haciendo mal su trabajo. Suponiendo que tengamos 10.000 alumnos, repito, son 75.000 millones de guaraníes y gastan $1.000 en el mes nomás en el país. Y eso es para nuestra economía deficiente, es muy importante esa cantidad de dinero, presidente. ¿De dónde que estoy? La puerta y el resto y la economía, nosotros le vamos a dejar libre a los malhechores. Un culpable con anga guajina, un miedo le sancionara. Un mico anga me hay título sin capacitarle bien a sus alumnos. Un mico anga o lucrar realmente sin estar preparado. A los que le habilitaron la carrera. Hoy asumo con honor la responsabilidad de servirlos como su mandatario. Me dirijo a ustedes con humildad y determinación y me comprometo a sostener y consolidar las competencias necesarias para gobernar con éxito. Y aquí quiero ser muy claro. El éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante. Así iniciaba Santiago Peña su discurso aquella mañana del 15 de agosto, donde mencionó que dentro de sus primeros 100 días buscaría dar señales de mejoras en ámbitos que impactan directamente a la ciudadanía, como la seguridad, transporte público y canasta básica.
Sin embargo, en estos meses de gobierno se dieron crisis muy notables y que fueron causadas por su propio sector. Temas como el convenio con la Unión Europea, la desvinculación de empleados que concursaron por un puesto en Itaipú, la invasión VIP en los jardines de Ramancito y el polémico aumentazo al Ejecutivo y parlamentarios. Bueno, 3 meses pasaron de la llegada al poder de Santiago Peña. Sí. Y es tiempo de empezar a hablar, aunque no sean los 100 días, empezar a hablar de un poco de lo que ha sido este tiempo. Nos faltan 10 días más para los 100, los tan esperados 100, pero no sé si mucho ya va a cambiar en torno a esto. Yo creo que no, nos adelantamos un poco a ver esto, ya que estamos en el tercer mes justamente hoy. Sí, hoy se cumplen, como decíamos, 3 meses y queremos adentrarnos un poco en esta conversación sobre esos puntos que ya escuchaban ustedes en el material. Fueron algunos de los más polémicos, pero hay también otras promesas y ver qué se estuvo haciendo en estos días. Por eso, antes que nada, queremos saludar, ahí está, algunas de las promesas en cuanto a seguridad también. Y queremos saludar, antes de hablar de este tema, al analista político Esteban Caballero, que nos acompaña nuevamente. Nos acompañó cuando en el primer mes. Sí, por el análisis y el discurso de inaugural. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, Fernanda, encantado de estar con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya arrancamos con unos datos vinculados a la seguridad, o quizás mejor a la inseguridad, con ese lema de campaña Chau Chespi, que creo que no se repitió ya mucho ahora. En su campaña denominó Chau Chespi, no tuvieron notoriedad hasta ahora. Los asaltos y robos aumentaron una pequeña placa en cuanto a las promesas. Salud, otra área. No faltará medicamentos en los hospitales. Los ciudadanos tendrán atenciones dignas. Era otra de las promesas aquel 15 de agosto. Vivienda. Anunció 500.000 soluciones habitacionales dentro de los 5 años. Sí. ¿Qué más? Trabajo. 500.000 nuevos empleos para jóvenes. Esto que se debería cumplir al culminar los 5 años. Sí. Economía, la reducción del precio de combustibles, eso sí era algo que se prometía dentro de los primeros 100 días de trabajo. ¿Y se cumplió? Y se cumplió. Y la canasta básica. Ahí está. ¿Y el tomate? El tomate. Pero el tomate... El tema del momento. Bueno, un poco en base a esto queríamos charlar. Sí. Bueno, primero que todo hay que ser justo, digamos, en la evaluación que queremos hacer, porque evidentemente que a los 3 meses no se lo puede juzgar al presidente o al gobierno en base a ciertas metas que están ahí señaladas, ¿verdad? No toma 3 meses crear 500.000 empleos, las viviendas, etcétera, ¿no? Entonces hay que relativizar un poco la perspectiva con la cual vamos a juzgar estos 3 meses, ¿verdad? Que han sido 3 meses realmente de instalación del gobierno, con sus luces y sus sombras, y ver de qué manera, digamos, el presidente ha logrado, digamos, asentarse en su función como presidente. Yo creo que esa es una pregunta importante. Él está, digamos, tomando el mando en contextos, algunos de ellos todavía favorables, ¿verdad? Hoy estuve mirando los indicadores famosos de la macroeconomía, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos con un 3.5 grado de inflación interanual, digamos, en octubre, menor inclusive que el objetivo que tiene el Banco Central. Es decir, ahí tenés en cierto sentido algo que está relacionado con las canastas básicas, los precios, etcétera. La inflación ha sido controlada. Por otro lado, también él tiene a su favor el hecho de que las perspectivas, digamos, de crecimiento económico no son malas comparativamente hablando, ¿verdad? Se prevé un crecimiento económico del 4.5 del PIB. También hay que ver si eso se concreta a fin de año, pero la proyección es buena. Y desde afuera, digamos, las grandes empresas calificadoras, una de ellas Fitch, digamos, mantiene una calificación buena del Paraguay en términos de solvencia, de solidez, etcétera, ¿no? Entonces,
él tiene eso para respaldarlo. No es necesariamente un factor que él crea como presidente, pero que sí incide en la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, si observamos o si leemos, digamos, los titulares o nos adentramos un poco en el resultado del empleo de la última, digamos, encuesta permanente de hogares continuo que emite el INE, los datos en términos de desocupación, subocupación y ocupación no están peores, han aumentado, han mejorado levemente. Y es reciente y es el trimestre, el último trimestre, el tercer trimestre. Entonces, y también hay datos llamativos, que siempre es una encuesta, ¿verdad? Pero se ha, por un lado, reducido la gente que declara ser empleado o empleado por el sector público, es decir, eso baja, y hay un leve aumento de los que están trabajando en el área formal. Digamos, hay un proceso de descenso, digamos, de la informalidad, todo muy leve, pero de alguna manera eso habla con respecto a que hay cierto dinamismo, y que eso está generando por lo menos empleo, que no son empleos dignos, no son empleos decentes, todavía es lo que hay y que muchas veces ni siquiera logra ganar un salario mínimo. Entonces, también está esos temas que él no ha podido, digamos, meterse en cuestiones más de tipo estructural, ¿verdad? No sé si en términos, por ejemplo, de lo social, hizo un gesto que más o menos le da continuidad al esquema de política social que tiene el Estado hace ya unos cuantos años, aumentando lo que se reparte, se distribuye, se transfiere. El programa social. En el programa social Tecopona, ¿verdad? Ha hecho un movimiento ahí que de alguna manera eso también alivia, permite a ciertas familias mantener el cuello fuera del agua. Perdón. Sí, adelante, por favor. Lo del combustible fue un acierto. El combustible fue un acierto también. Pero que todavía está ahí entre que se mantiene, sube nuevamente. Exactamente. Lo del combustible fue un acierto. A mí me preocupan un poco, digamos, esos tipos de medidas, porque el precio del combustible, del petróleo en el mercado global, es muy voluble, sobre todo en estas épocas, ¿no? Entonces, de repente, digamos, si es un momento en que el precio es favorable sirve también para ahorrar, vamos a decir, cuando el precio sube mucho, ¿no? Entonces, en otros países o en otros sistemas que yo he observado, se mantiene, por ejemplo, siempre esta idea de vamos a mantener el precio. Algunas veces está subsidiado, algunas veces es más, pero cuando está bien, entonces ahorremos para cuando vuelva a subir, ¿verdad? Para equilibrar la cosa. Para equilibrar, es como una especie de reasegura. Y ahí se fueron por la idea de bajar, ¿verdad? Y que también es una cosa que puede ser peligrosa en el mediano y largo plazo. Pero hizo ese gesto, ¿verdad? Estas son cosas un poco para no ponerlo contra la pared y decir, ¿dónde están los 500.000 empleos? Claro. No podemos hacer eso en este momento, ¿verdad? En tan corto plazo. Es tan corto plazo. Más bien entran todos los temas más de políticos, ¿verdad? Los que señalaste, por ejemplo, del tema de los terrenos VIPs, por ejemplo, ¿verdad? Hubo unos cuantos temblores, digamos. Sí, exactamente. Ahí como que uno se pudo percatar de grandes diferencias dentro del partido mismo, digamos, bueno, no hay lo veta, sin embargo, la propuesta era de uno de sus correligionarios, ¿verdad? Sí. Entonces, estas pequeñas fisuras y contradicciones que se dan dentro del partido de gobierno, digamos, fue un rasgo distintivo de estos 3 meses, ¿verdad? Que tienen que ver con
cómo él está pudiendo manejar esa relación tan difícil que tiene entre el partido de gobierno y el gobierno mismo, digamos. Claro, porque se sabe que hay un hombre muy importante en el poder, que es el jefe del Partido Colorado, el presidente de su movimiento también. Claro. Peña, ¿va a necesitar gente más cercana a él que a Cartes, digamos, en algún momento? Bueno, justamente sobre eso escribí la otra vez. Y a mí me llama mucho la atención. Vos sabés que prácticamente no existe esta especie de bicefalía que estamos viendo en el sistema, ¿verdad? En el sentido de que generalmente los presidentes o jefes de ejecutivo son también líderes, hasta presidentes del partido de gobierno, ¿verdad? Eso se da en el Partido Socialista Obrero Español, en Fratelli d'Italia, es decir, en los regímenes parlamentaristas europeos es un tema sine qua non, porque como en los regímenes parlamentarios se necesita mucho disciplina del partido. Tenés que ser el líder. Tenés que ser el líder para manejar eso, ¿verdad? Y sin embargo acá estamos con esta situación de bicefalía que no se quiere admitir que es, sino que se pretende de que es un tema de algunos quieren hacer fisuras, ¿verdad? Hay como una intencionalidad. Eso puede ser por el tema del documento que salió de la embajada, etcétera, todo ese tipo de cosas. Puede ser que haya un intento de, pero también es una realidad, ¿me entendés? Es una realidad de que no condice este tipo de bicefalía que se genera, ¿verdad? Y le puede causar muchos problemas en términos de su autoridad dentro del Estado. De liderazgo. De liderazgo dentro del Estado. Él siempre decía en la campaña, bueno, usted sabe que el Estado, una vez que está siendo presidente, es como una especie de burocracia militar. El presidente dijo y entonces corre la orden y se va implementando, ¿verdad? Eso tiene algo de razón, pero también no es menor el hecho de que esos grupos burocráticos o gente en el Estado vea que, bueno, aquí, ¿dónde viene el mando? Puede llegar a no tener autoridad. Y puede llegar a... Sí, socava la autoridad, ¿entendés? Y eso es muy malo, y él de cierto modo, yo diría, ha descuidado un poco eso, porque él de repente tiene gestos que no condicen con su función, en mi opinión, mi modesta opinión. ¿Cuál, por ejemplo? Y el acudir a la casa de Cartes para informar sobre el viaje de Washington, por ejemplo. No, eso fue un error. Eso yo creo que es un error. O sea, la función, en cierto sentido, quién convoca y quién asiste a una reunión son gestos. Son gestos protocolares muy importantes. ¿Qué tiene que ser en casa de...? Sí, o sea, tiene que coreografiar, coreografiar mejor su carácter presidencial. A la opinión pública él tiene que ser el que manda. Sí, pero no solamente como una mentira, sino también tiene que ser como una realidad. Pero esa realidad se construye también con estos tipos de gestos. Porque la gente cuando la gente deja de creer que puede estar en un lugar es muy grave para un presidente. Sí, o de repente yo lo vi en un momento dado, se fue a la CEP, te cuento nomás, que son medios, se va a la CEP. Él sale de la CEP, él está parado detrás del cardenal, el cardenal le está dando la entrevista, pero él se para detrás, ¿me entendés? Es como que, ojo con esas, se expone un poco demasiado, ¿verdad? Tiene que tener más cuidado en términos de su función, de su estatus. Vamos a hablar de eso, porque hay mucha gente que habla, incluso le hacen meter la pata al presidente, una frase que se escuchó. Pero tenemos que hablar de eso, pero hay que hacer pausa también. Sí, hacemos una breve pausa a la vuelta a las preguntas en torno a ese tema. Muy bien, 3 meses del gobierno de Santiago Peña, estamos analizando ya un poco el contexto económico, bueno, promesas que todavía no se pueden exigir, claro, es poco tiempo para pedir los 500.000 empleos y todo, luego viviendas más todavía, ¿verdad? Pero estamos echando una mirada para ver un poco si podemos entender qué pasó hasta este momento. Es así, con el analista político Esteban Caballero, le hacíamos la consulta antes de irnos a la pausa. Y decía, Diego, ¿le hacen meter la pata a Santiago Peña o él debería asumir ese rol de liderazgo y decir, no, esperen muchachos, ustedes expliquen la parte técnica y salgan en defensa de algunos temas? Porque ya se ha visto que él salió a defender un tema, alguna posición. Caso de Itaipú, por ejemplo, decía, no, van a tener que volver a concursar absolutamente todos. Y después como que hubo las famosas y llamadas reculadas. Claro.
Bueno, yo no, es muy difícil saber, le hacen meter la pata. Eso quiere decir que hay una gente que está ahí en su entorno y que vamos a dejar que diga tal cosa. Ese tipo de intención, no tengo la historia interna, ¿verdad? Sí. Lo que puede ser es que él esté un poco demasiado acelerado en términos de querer llegar a las conclusiones con demasiada rapidez en reuniones y en un setting, digamos, político, institucional y burocrático, que no está acostumbrado a cuestionar al poder, digamos, ¿verdad? No se establece un diálogo, bueno, vos qué opinás, o llevarle un poco una opinión en contra, la gente a lo mejor tampoco sabe mucho, entonces hay un proceso, digamos, que seguramente todo el equipo está tratando de dilucidar y tratando de aprender, ¿verdad? Es decir, creo que hay una tendencia a tocar demasiados temas con demasiada rapidez y sobreexponerse, ¿verdad? No hay una reflexión un poco más estratégica de cómo solucionar los problemas que van surgiendo. Por ejemplo, el tema hidrovía. ¿Te acuerdas que vamos a cortarle el tema por Yacyretá? Se intentó hacer eso, después se dieron cuenta que eso no tenía, no tenía sostenibilidad. Aparte era más caro para nosotros. También era más caro, nos perjudicaba, ¿no? Entonces, ese fue un momento de toma de decisiones en las que supuestamente se reunieron y lo pensaron, pero obviamente no calcularon que si vos tomás una medida de retaliación como esa, tenés que poder aguantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Y no depender del país al que le estás haciendo eso. Entonces, otras cosas. Entonces por ahí, digamos, esos procesos de toma de decisión no están siendo lo suficientemente estructurados como lo deberían ser, ¿eh? Sobre ese tema nomás, ya que tocaste con otro país. Sí. Hubo así varios hechos también puntuales con relaciones internacionales. Lo que mencionabas con Argentina, también muy cerca de Lula se lo ve. Hoy el tema con Venezuela, que se van a recuperar las relaciones. ¿Te sorprendió este último punto, lo de Venezuela? No, porque él venía ya anunciándolo. Y la alternativa ya no existe. O sea, la alternativa de reconocer a Guaidó ya pasó. O sea, que era un poco la posición de Mario Abdo y que tomaron todos esos presidentes que se llamaban el Grupo de Lima, ¿no? Sí. Entonces, eso se derrumbó. Guaidó desapareció y ya no hay caso. Entonces, ahora la estrategia básicamente es tener una relación de Estado a Estado y tratar en todo caso de empujar al gobierno de Maduro a que negocie más firmemente, más democráticamente. Pero desde adentro, digamos. Pero desde adentro. Es decir, tratar de mover el tema de la transición en Venezuela, manteniendo las relaciones de Estado a Estado, ¿verdad? Que son importantes y necesarias y es parte un poco de las relaciones internacionales. Vos no podés tener relaciones de Estado a Estado solamente con los gobiernos que son exactamente, sino defendés tus valores y principios. Pero también hay un elemento geopolítico y pragmático en las relaciones entre Estados, ¿verdad? A partir de ahora, viendo un poco de esas situaciones, mencionábamos Itaipú, mencionaba el caso de hidrovía usted, recordar también lo que pasaba hace días nada más, el tema de los aumentazos que salieron a decir, y el propio Santiago Peña sale a defender los aumentos para el Ejecutivo, para los senadores, y después termina reculando, termina diciendo que fue extorsionado por sus propios senadores. ¿Qué queda a partir de ahora? ¿Cuál debe ser el actuar desde ahora, como que borrón y cuenta nueva a partir de ahora, después de los 3 meses? Bueno, este gesto de querer empoderar más o habilitar más la función del jefe de gabinete hacia el LEA, de alguna manera es un síntoma de que están reconociendo de que esto está, digamos, desordenado. Entonces, ese paso es un paso a tratar de consolidar un proceso de toma de decisiones que sea más funcional y más cuidadoso, ¿verdad? Las reculadas todas fueron, digamos, señales de que no había un protocolo de cómo orientar a la presidencia de la República en términos de las tomas de decisiones, ¿verdad? Entonces, ese me parece a mí que si ese es una señal,
quiere decir que se va a ir consolidando, porque no olvides de que él está en aunque es una persona, digamos, de mucha confianza, también está en una curva de aprendizaje muy empinada. El saber hacer a veces... Muy empinada. O sea, entonces está viendo esta cuestión cotidiana de tomar decisiones, de ir, etcétera, y que no es nada fácil, ¿verdad? Y los cambios dentro del Congreso que tanto critican, esos constantes proyectos de ley de modificaciones, reformas del Estado, ¿son señales positivas o tienen que tenernos ahí con el ojo crítico, así como denuncian desde la oposición? Depende de cuáles, ¿verdad? Depende de cuáles. Hay cuestiones ahí clientelísticas en el Senado, tipo los terrenos vivos, digamos, que no son parte de ningún plan de gobierno. Claro, pero la situación de los créditos, una gran cantidad de bonos, ese yo creo que es otro gran tema de estos 3 meses. Llegan, entran y ven que las deudas están por acá. Supuestamente es culpa de Mauro Benítez, inclusive los propios senadores del gobierno anterior no sabían que eso te habla también un poco que no tenían mucho control de qué estaba pasando en el Ejecutivo, ¿no? Como senadores. Entonces, ahora piden esos poderes, pero independientemente del tema de los poderes, necesitan esa plata, que los saca un poco del discurso de la responsabilidad fiscal. No tienen de otra. Claro. Tuvieron que admitir eso también y expandir esa deuda, que el Paraguay todavía lo puede hacer, pero cada vez se le está cortando más el espacio fiscal. Es una señal importante de también una falta, digamos, de conocimiento completo de cómo estaba el panorama fiscal, como para realmente poder prometer la responsabilidad fiscal que habían prometido, ¿no? De todas maneras, para hacer las inversiones públicas que se necesitan, se reconoce que no se puede hacerlo en este momento más que vía endeudamiento. Claro, pero hay que estar ahí atentos. Hay que estar atentos. La otra señal, el Ministerio de Economía, que era como una cosa, lo que funcionó más rápido, porque él proviene un poco de ese ámbito, ¿verdad? Y entonces quería él tener sus fichas en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda, que es lo que mejor conoce, y bueno, eso yo creo que salió, pero todo el resto de alguna manera se frenó, porque hubo un momento en que estábamos hablando de una reforma del Estado mucho más compleja. Claro. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro que sí. Entonces eso aminoró, quedó un poco en stand-by, ¿no? Gracias por el tiempo. Nos faltó tiempo para seguir hablando, pero vale como para no digo una sentencia, sino para analizar lo que está pasando en estos primeros meses. Así que muy amable de tu parte. Al contrario, Diego, Fernanda. Muy amable. Bueno, hacemos breve pausa, ya venimos. Ya volvemos. ...32 grados ahora de temperatura, y nosotros arrancamos el programa hablando del clima. Y queríamos comentarles un poquitito más de esto porque hay aviso meteorológico. Sí, señor. Antes de irnos, queremos compartir con ustedes esta información, reiterarles también a la gente que tomen todos los recaudos pertinentes en torno a este aviso, a este boletín especial que también muestra la Dirección de Meteorología, teniendo en cuenta que abarca a varias zonas del país y con acumulados de agua importantes. Asimismo, atención, ahí está el boletín especial entonces que saca Meteorología y que habla de esta posibilidad de tormentas. Vemos ahí por zona de cobertura, sistema de tormentas, habla de centro, sur y este de la región oriental y el sur de la occidental, tanto para hoy como para mañana jueves y para el viernes 17 de noviembre. Los departamentos afectados, el centro y sur de Ñembucú, Misiones, Itapúa, Cazapá, Paraguarí, Alto Paraná, el centro y sur de San Pedro, Cordillera, Canindeyú, Central y Asunción, el norte de Ñembucú, el centro y norte de Paraguarí, Guairá, Caguazú, el norte de Cazapá y el centro y norte de Alto Paraná y el sur de Presidente Hayes. Mucha atención porque esto se extendería en algunas zonas desde hoy, en otras zonas ya desde la madrugada de mañana e incluso hasta el viernes. Atención entonces con esto, se habla de lluvias importantes dependiendo de la zona, entre 40 y 70 o entre 80 y 150 milímetros se indica de acuerdo al mapa. Así que atención con esto y con este aviso vamos cerrando nuestro programa por el día de hoy. Sí, señor, ya se viene Mi Tierra Roja. En segundos. Hasta mañana. Chao. Chao.